yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe qué es misión transcultural? ¿Y alguna vez usted ha estado formando parte de una estrategia de misiones transculturales? ¿Alguna vez usted ha estado formando parte de alguna misión, de alguna estrategia, por ejemplo, de ir al Amazonas, a ir a visitar a todas las etnias indígenas que hay en la Amazonas, o en el Pacífico, o fuera del país, o en Estados Unidos, en Miami, en Orlando, en Disney World? ¿Ha hecho misiones transculturales por allá? Ok, entonces esa experiencia es bien interesante. Yo recuerdo que hubo un tiempo, la época en la que nosotros formábamos parte de la Alianza Cristiana Misionera Colombiana, que todos nuestros jóvenes querían ser misioneros. El anhelo de esos jóvenes era llegar a las misiones. ¿Sabe por qué? Porque el impacto de los misioneros norteamericanos de la juventud de mi época marcó pensamientos positivos y negativos a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué fue un pensamiento positivo? Porque ellos veían la pasión, los jóvenes veían la pasión que estos norteamericanos tenían en traer el evangelio. Y fue negativo porque los misioneros norteamericanos, que eran apoyados por la misión Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos, pues los enviaba acá. Ellos no venían con malos salarios, pienso yo, para nuestra cultura. De pronto para Estados Unidos, $3,500, $4,000 es un salario promedio, pero aquí, si lo llevamos a la realidad, es mucho más. Entonces tenían un salario promedio de $3,500, les daban casa y les daban carro. Y todos nuestros jóvenes pues los veían a ellos viviendo en el norte, nunca vivían en el sur, todos vivían por aquí cerquita al norte, y decían: yo quiero ser misionero. Yo quiero ser misionero y quiero formar parte de la misión Alianza Cristiana y Misionera. Porque es que wow, qué delicia ser misionero. Cuando yo estaba en esta tarea del llamado de Dios, Dios me permitió tener una experiencia, me permitió tomar varias experiencias misioneras. En el año de 1997, estaba en el proceso, estaba mal, estaba yo deseoso de ir a cualquier parte. Mi matrimonio se había acabado totalmente por mi infidelidad. Me había quebrado en la empresa que tenía, y mi amigo José Iván, que les compartía ahora 8 días, pues estábamos luchando para que mi esposa volviera a mí y volviéramos a reconciliarnos. Mi esposa no quería saber nada de mí. Ella le mencionaban el nombre César Augusto y ella decía: el emperador o el sinvergüenza. Entonces, si le decía del emperador, pues decía: yo no lo conocí. Y si le decían el sinvergüenza, iba y vomitaba al baño. Ay, pregúntale, verá, que eso era tan complicado. Y como nada sucedía, en esa época, en el año 96-97, Campus Crusade for Christ International pidió que se levantaran misioneros en los países latinoamericanos para ir a las misiones árabes, para ir a todo lo que era el mundo musulmán, a la ventana 1040, y había un lugar muy peligroso que es el estrecho de Gibraltar, y yo quería ir allá. Y yo le decía a José Iván: yo quiero ir allá, hermano, yo quiero ir como misionero. Y él me dijo: tú no quieres ir como misionero, tú quieres huir de tu verdad, tú quieres huir de tu realidad. Y nunca cambió la hoja de vida mía para yo poder ir allá. Y Dios tenía un propósito en eso. En el año 97, Dios propició que fuera a un encuentro misionero también, ya se me olvidó cómo se llamaba el evento porque no se volvió a hacer, Explo 97 de Campus Crusade. Entonces nos fuimos un grupo. Después me di cuenta que todo el proyecto fue auspiciado por alguien muy especial en mi vida. Llegamos, estuvimos en las conferencias. Tuve el privilegio de estrechar la mano del doctor Bill Bright, el fundador de Campus Crusade, y cuando terminó se levantó uno de los predicadores y dijo: necesitamos misioneros. Y yo me paré de primero. Entonces, listo, tomaron mi nombre, el grupo que estaba con nosotros, y distribuyeron cantidad de jóvenes que queríamos hacer visiones. El equipo mío éramos 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres. Nosotros tuvimos que salir desde Ciudad de Panamá hasta un pueblo que está perdido en el mapa, llamado Ventanas. Está más cerca al Urabá antioqueño que a la capital de Panamá. En esa época
No existía en los videobines Epson de esos de este tamaño, no existían las películas ya en DVD, sino que la película que nosotros proyectábamos era la película Jesús. Y esa película Jesús eran unos rollos de este tamaño. Eran 4 rollos porque era un largometraje que había hecho Campos Crusade. Y nosotros teníamos que llevar no solamente los 4 rollos, sino el proyector. Y el proyector era un burro grandísimo. Mejor dicho, no llevábamos maleta. La maleta que nosotros llevábamos era eso y tratados de evangelismo de 4 leyes. Nos enviaron a una pequeña iglesia de Asambleas de Dios en Ventanas. Voy a contarles, mire, la cosa era tan complicada en las misiones que nosotros llegamos y nos hospedamos en la casa del pastor. La señora llega y nos ve y cuenta 6 y dice, solamente tenemos 2 camas. En una dormimos mi esposa y yo. Ustedes eligen quién duerme en la otra. Y pues nosotros dijimos que duerman las niñas ahí y los hombres nos quedamos en el piso. Fue una experiencia muy bonita porque durante el día el sol podía calentar más o menos 42, 45 grados. Pero en las horas de la noche la presión atmosférica salía, el frío brotaba y peleaba con el sol y con el calor, con el ambiente húmedo que se daba ahí. Y uno parecía levitar de noche porque dormíamos en esteras en el piso. Cuando nos levantábamos en la mañana, el primer día que llegamos, por la noche dormimos, al otro día nos levantamos para el baño y dice la señora de la casa, el agua no es sino para el pastor y para mí. Y entonces, no, tranquilos muchachos, 2 kilómetros abajo hay una quebrada, ahí está el río, entonces empuje para allá. A las 6 de la mañana ya el calor calentaba durísimo, entonces nos íbamos 2 kilómetros de ida, nos metíamos al charco, nos bañábamos, nos jugábamos y regresábamos, 2 de ida, 2 de venida, y cuando regresábamos ya estábamos igual que cuando habíamos ido. Y salga y empiece a evangelizar. En el día nosotros visitábamos las casas y en la noche proyectábamos la película Jesús. En un telón grandísimo, la gente llegaba, los niños, era una experiencia muy bonita en ese pueblo. Al otro día íbamos a hablar con la gente y la experiencia más divina, qué experiencia la que nosotros vivíamos, era maravillosa, nadie nos abría, ninguna persona nos atendía. Le íbamos a entregar un tratado y no nos lo recibían. Y un día nosotros ya molestos nos pusimos de acuerdo los 6 y dijimos, bueno, vamos a averiguar qué es lo que pasa aquí. Y fuimos donde una señora y dijo, mire muchachos, lo que pasa es que ustedes llegaron a la iglesia equivocada. Porque ellos y sus hijos no son testimonio. Por eso nadie le come cuento a ellos. Y el domingo en el culto realmente solamente estaba la familia. Y nosotros, claro, entonces empezamos a hacer un trabajo de reconciliación, de perdón, de restauración. Y cuando nos vinimos ya venían 2 personas más aparte de la familia. O sea, eso fue una ganancia impresionante. Después de eso yo dije, no, yo sigo teniendo la vena misionera. Yo no soy evangelista, yo soy misionero. Entonces de Campus también me dijo José, ¿quieres ir a Paraguay? A la Copa América 99. Y yo me voy, listo, vámonos. Yo no sé si aquí hay algún hincha del Atlético, del Barranquilla, ¿cómo se llama? El Atlético Junior. Todos son hinchas de Nacional, qué emoción. Junior, el anterior entrenador que había, que era joven, ¿cómo es que se llama? A ver. ¿Cómo? Uno que era muy joven. En todo caso, Dios me dio el privilegio de hablar con él en la Copa América allá y estuvimos hablando y él tomó la decisión de fe y varios jugadores de Paraguay. Pero después de ver todo lo que se veía en el trasfondo de las misiones, yo me di cuenta que no era misionero. Yo no soy misionero. Esa pasión y ese fuego por las misiones no eran para mí. Mi experiencia, esa experiencia que viví en Ciudad de Panamá, la experiencia que viví en Paraguay y sumada a la experiencia de otros, me llevó a una conclusión, que es imposible
imposible. Es imposible ir si primero no hemos venido. Eso lo entendí. Como iglesia nos trenzamos en una lucha por ir. Uno ve campañas, uno ve, por ejemplo, ahorita como Iván va a hacer un encuentro misionero aquí en Colombia. Me pareció muy interesante hasta que vi el precio y yo dije, no, $1 millón es muy complicado. Aquí en Bogotá pagar $1 millón para ir a ver ejercicios de misión transcultural. Pues yo les cuento la experiencia gratis. Y dije, se trenzan en esa pelea constantemente de enviar misioneros a todos los lugares. Mire, nosotros tuvimos una época en que íbamos cada año 2 veces a Leticia, al Amazonas, íbamos a visitar las tribus. Y ya estaba tan saturada las tribus de las visitas misioneras que a ellos no les importaba qué iglesia los visitaba, fueran los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, los que fueran. ¿Sabe qué era lo primero que ellos le preguntaban? Hay un tipo que se llama el curaca, o sea, el duro de la caja de fósforos de la tribu. El curaca salía y nos resugía. Ay, qué bueno, hermanos cristianos, porque claro, nos ven con la Biblia. Y dicen, ¿qué nos traen? Y eso sí lo dicen en español. ¿Qué nos traen? Y si uno le dice nada, solo palabra, no te dejan pasar de ahí. Te bloquean. La última vez que nosotros estuvimos en una misión transcultural, nos tuvieron toda una tarde ahí hasta que pudieron hablar entre ellos y permitirnos entrar. Fue un tiempo muy especial porque no les dijimos lo que le llevábamos, sino hasta el final, cuando ya le entregamos todos los detalles a los niños y a algunas mujeres. ¿Y sabe por qué? Porque las iglesias se han trenzado en ir, no en venir. Inclusive llegamos hasta a endeudarnos en los bancos, sacrificando nuestro presupuesto para enviar y para sostener misioneros. Voy a aclarar algo. Enviar está bien, no está mal. Pero yo creo que el orden no es ese. Primero es 1 que 2. Primero venimos y luego vamos. Primero somos transformados. Primero transformamos nuestro entorno y luego entonces vamos. Mira, yo creo que, y sin temor a equivocarme, desde mi conversión siempre he tenido en mi corazón una tremenda carga por los perdidos. He tenido angustia por los perdidos. Siempre he gemido a Dios para que no me permita morir en estas 4 paredes. Esta mañana yo le decía al Señor, Señor, ¿tú no me vas a poner un reemplazo? Porque yo no me quiero quedar en esas 4 paredes. Yo quiero salir a predicar el evangelio. Yo quiero llevar el evangelio a todo pueblo, a toda criatura, como tú lo prometiste en Ventanas cuando me diste palabra. En una ocasión estaba hablando con el director de misiones de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Nosotros formábamos parte de esa estrategia y él vino a hablar conmigo. Lucho Beto se llama, le aprecio bastante, buen amigo mío. Y estuvimos hablando y oramos y no sé por qué, así tan guache como soy yo, le dije, Lucho Beto, ¿a qué viniste? Porque es que tú eres la primera vez que visitas esta iglesia. Y me dijo, no, Pastor César, lo que pasa es que venimos porque necesitamos apoyar las misiones transculturales de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana en el Amazonas. Y yo le dije, qué bueno, hermano, ¿y qué necesita de nosotros? Que nos apoyes para comprar una pequeña embarcación de 80 millones de pesos. Y yo le dije, entonces yo le dije, hermano, nosotros tenemos un campo blanco. Ese campo blanco estaba al frente de donde estábamos, en Verbenal. Y le dije, Lucho, ¿por qué no nos ayudas con un salario mínimo? Con el sueldo de un pastor, el salario mínimo para un pastor, para nosotros poderlo mandar a esa obra que ya tenemos 60 personas. Y él me abrió los ojos y me dijo, nosotros no tenemos presupuesto para misión urbana. Y yo le dije, hermano, nosotros primero venimos y luego vamos. Porque nosotros apenas estamos viniendo. No lo apoyamos. Y desde ahí empezaron una serie de conflictos porque nosotros no apoyábamos ni Ganemos el Mundo a 1000, ni a 5000, ni a 10,000. No apoyábamos ninguna estrategia misionera de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana porque nosotros estábamos empeñados primero en venir que en ir. Queremos
hacer misión urbana. Queremos capacitar para poder alcanzar a los más cercanos. Primero mi familia, mis parientes, mis amigos, mis vecinos, todos mis compañeros de trabajo. Y luego entonces poder enviar, poder ir a donde el Señor quiere que nosotros vayamos, pero primero tenemos que venir. La palabra de Dios sustenta lo que le estoy diciendo, y voy a pedirle que vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60, y si alguien por casualidad tiene la Nueva Traducción Viviente, alístemela para que por favor la lea también en esa versión. ¿Alguien tiene la nueva versión internacional? La Nueva Traducción Viviente, perdón, la NTV. Ok, entonces alístamela ahí para que la leas ahorita duro. Mateo capítulo 28, ¿lo tenemos todos? Como hoy es el Día de la Madre, voy a pedir que todos se queden sentaditos. Mateo 28, capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me dijo que tenía la nueva traducción, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente? ¿Quieres colocarte de pie, señora Inés? ¿Quién quiere leerlo? Uy, qué mujer tan sujeta a su marido. Hágale pues, Hernán, con voz de trompeta. 18 y 19. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo leí yo? A todas las naciones. ¿Cómo dice ahí? De todas las naciones. Una simple, ¿cómo se dice? Letra puede cambiar el sentido de la oración. Sigue, Hernán. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Que Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros hoy tenga su pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y cuántos dicen amén conmigo? Amén. En esta primera parte del mensaje que el Señor Jesucristo está dando a los discípulos para toda la iglesia, encontramos tres elementos que conforman la gran comisión. Número uno, el desafío. Primero vamos a ver tres elementos importantes en esta primera parte del mensaje. Número uno, el desafío. El término por tanto nos da una clara indicación de la primera parte del mensaje del Señor Jesucristo. En el verso 18 que dice, toda potestad, eso es autoridad, como lo veíamos el domingo anterior. Autoridad. Por tanto, entonces es la autoridad delegada por el Señor Jesucristo para la iglesia. Y para el éxito de la gran comisión debemos movernos en torno a esa autoridad. Como iglesia, tú y yo, escúchame, como iglesia, tú y yo fuimos empoderados para compartir el evangelio a toda criatura, a todo pueblo, a toda nación. Fuimos empoderados por el Señor Jesucristo. Él no lo dijo a través del apóstol, Él lo dijo Él mismo en el momento en que fue ascendido al reino de los cielos. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, por lo tanto, es el empoderamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado a todos los que formamos parte de una comunidad evangélica. Número dos, id. Por tanto, id. El término ir, escúchame lo que te voy a decir. El término ir no es el imperativo y por lo tanto no es el mandato. Aunque muchos piensan que el mandato
es salir del lugar de donde estamos haciendo un trabajo transcultural. Ir no es el mandato, ni tampoco es el imperativo. Hermano, si ir es un mandato, entonces muy pocas misiones pueden desarrollarse. Muy pocos podremos cumplir ese mandato del Señor Jesucristo. El ir podría traducirse entonces mientras van, porque no es un imperativo, no es una acción planificada, sino el resultado de tu andar diario por el camino de la vida. Y se me viene a la mente y puse la canción, creo que la canta el Trío América. Se llama El Camino de la Vida. Yo creo que todos la hemos escuchado, a excepción de los jovencitos que de pronto no la hayan escuchado. Pero El Camino de la Vida narra la historia, ese trío narra a punta de guitarra cómo es ese trasegar. Y solamente ahí es mientras vamos por el camino de la vida, llevemos la verdad del Evangelio. Mira, la verdad, quiero contarle algo. Yo no he leído en la Biblia y he leído algunas versiones diferentes. No he leído en la Biblia donde el Señor Jesucristo programaba las actividades evangelísticas. En ninguna parte. Él decía, mira, vamos a hacer una agenda. Vamos a ir a Nazaret, vamos a ir a Judea, vamos a ir a tal parte, allá vamos a estar 3 días, evangelizaremos, cobraremos $500, perdón, no cobraremos nada, etcétera, etcétera. Pero sí he leído que el Señor Jesús aprovechaba toda oportunidad para compartir el Evangelio de salvación e introducirlos en el reino de los cielos. Mi hermano, mire, cuando nosotros como iglesia programamos cafés románticos, desayunos, mire, perdóname lo que le voy a decir. Y si se enoja conmigo, enójese. Me gusta más que se enoje conmigo. Pero cuando nosotros hacemos un café romántico, cuando hacemos desayunos, nosotros no pensamos en usted. Nosotros pensamos en el que usted debe traer. Y por eso lo preparamos tan bueno, porque a usted la más aguapanela. Y eso pues si nos alcanza. Pero nosotros queremos atender ese que usted quiere traer y que todavía no ha traído. Por eso tenemos que aprovechar cualquier momento para nosotros poder compartir del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque la disculpa es que en el desayuno le tengamos presa de pollo, le tengamos su presita de carnita ensalzada, ¿no? Un bistec a caballo, pero el caballo se lo lleva. La disculpa es esa. El propósito es traer. El propósito es venir. Entonces, por tanto, id. Y el otro es mientras van. Todo depende del compromiso que como iglesia desarrollemos todos los días de nuestra vida en el área académica o económica en el que usted se mueva, ya sea taxista, ya sea carnicero, ya sea odontólogo, ya sea médico, ya sea empresario, sea lo que sea, cada uno, mientras va, comparte el Evangelio. Ese es un desafío. Qué interesante, mi hermano, cuando usted puede utilizar su carrera académica o la profesión o su trabajo para llevar el Evangelio de salvación. El primer elemento de la gran comisión es el desafío. El segundo elemento es el mandato. Recuerde que ir no es el mandato. El mandato es hacer discípulos de todas las naciones. El mandato no es ir. El mandato es hacer discípulos de todas las naciones. Qué dolor tan grande. Qué dolor tan grande me produce a mí la iglesia de hoy. ¿Sabes por qué? Porque los líderes religiosos de hoy están más ocupados en llenar edificios con personas incautas, necesitadas de milagros mediáticos, solo para mostrar su capacidad de manipular, de mover masas y de satisfacer su sed de poder y de protagonismo. La iglesia de hoy está más ocupada del chisme, de la murmuración, de cómo vive el otro, para tener tema de conversación en las reuniones de punto cadeneta chisme. La iglesia de hoy está más ocupada de la jactancia,
y de la indiferencia social. En una palabra, la iglesia de hoy está ocupada pecando. La iglesia del Señor se ha convertido en una máscara para camuflar el pecado. Hermano, esta mañana le decía a mi esposa, y de verdad que tengo dolor en mi corazón, y cada vez que predico estos temas me da dolor en el corazón, porque cada vez me decepciono más de la iglesia, y no de esta, de todas las iglesias. Cada vez siento más dolor y siento más ganas mejor de salir y predicar a Cristo, pararme en las esquinas, pararme en cualquier lugar y llevar el evangelio de salvación, y no convertirme en el saco donde todos vienen a desahogarse. Más bien es llevar el evangelio. Hermanos, mire, a raíz de estar aquí, y no me arrepiento de estar claro, pero a raíz de estar aquí durante 17 años de mi vida, se me olvidó subirme a los buses. Se me olvidó subirme a un bus a predicar a Cristo. Se me olvidó que cuando yo voy por la escalera de Transmilenio, tengo que entregar un tratado de 4 leyes y decirle a una persona: Cristo le ama. Se me olvidó compartir, se me olvidó el arte de llevar el evangelio, de hacer misión urbana. Se me olvidó la pasión que yo tenía cuando estaba en Pereira y compartía el evangelio en las universidades, donde nos íbamos un grupo de profesionales a la Universidad Tecnológica, a la Universidad Católica, a la Universidad Antonio Nariño, y nos parábamos a la entrada, así nos echaran los vigilantes, pero estudiante que salía, estudiante que le entregábamos un tratado de 4 leyes. Y a mí se me olvidó entregar un tratado, porque me he convertido en un citadino. Me he convertido en un citadino detrás de un escritorio, esperando el día que me llegue la pensión, o que el consejo de esta iglesia me diga: pastor, te presentamos el nuevo pastor de esta iglesia, porque tu predicación ya es obsoleta. Por eso yo le digo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia va a permanecer como está? Sentados, citadinos, esperando que cada día mueran más personas sin Cristo. Esperando que cada día más personas vayan al infierno, sabiendo que tú tienes la mano, tú tienes el poder de parte del Señor Jesucristo para llevar el evangelio de salvación. Estamos aquí egoístas, esperando que muera el de afuera y que tú te salves. La iglesia de hoy ha convertido en mandato lo que no es mandato, y en una opción lo que es un mandato. Mira, ese texto que acabamos de leer del Evangelio de Mateo, lo podemos traducir mejor de la siguiente manera: mientras vas por la vida, dedíquense a hacer discípulos en todos los rincones de la tierra. El mandato del Señor Jesucristo no es para unos cuantos. El mandato del Señor Jesucristo es para toda la iglesia. La iglesia debe de hacer discípulos. Y hay una diferencia entre creyente y discípulo. El creyente es un mero simpatizante. El creyente es solamente el que cree, y esa es una actividad meramente intelectual. Pero los discípulos son seguidores. Los seguidores del Señor Jesucristo, que siempre estamos en movimiento. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 28. Capítulo 1, verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, el trabajo del discípulo implica 3 actividades. Número 1, pregonar, anunciar el evangelio. Número 2, amonestar, exhortar. Hermano, a nadie le gusta que le muestren el pecado, pero tu tarea es amonestar con respecto al pecado.
Tercero, es enseñar cómo ser perdonado. Cuando tú le muestras el pecado a alguien, no lo dejes en el pecado. Dile, pero Dios en el Señor Jesucristo ha dado un Salvador para que Él perdone tu pecado, tu maldad y tu iniquidad. 3 cosas hace el discípulo. Número 1, anunciar. Número 2, amonestar. Y número 3, enseñar. Está claro, muy claro, que la formación de un discípulo es el resultado de un compromiso profundo del discipulador. ¿Hasta cuándo es el compromiso nuestro como iglesia? A través del Instituto Bíblico. Hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea claramente visible en sus vidas. Un hombre bien interesante, yo le invito para que usted lea libros de él, se llama Robert Coleman. Es un evangelista que no carga pelos en la lengua para decirle a la iglesia de hoy, y en sus libros habla claramente de esas iglesias que lo único que hacen es amontonar gente. Hay un libro que se llama El Plan Maestro de la Evangelización. Él dice en ese libro, el mundo no puede ser transformado a menos que individuos sean transformados. Y los individuos no pueden ser cambiados si no son moldeados en las manos del maestro. Tú y yo somos llamados a ser moldeados. Él es el alfarero, nosotros somos barro. Y Él quiere moldearnos para que llevemos su palabra a todo pueblo y nación. El primer elemento entonces se llama, por tanto, el desafío. El segundo, el mandato. Y el tercero, ¿cuál es el fruto que viene de llevar la palabra del Señor, de evangelizar? Mis hermanos, hacer discípulos es la inversión más productiva que existe sobre la tierra. Recuerda que los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Formar discípulos es en esencia enseñarle al otro el secreto de caminar todo el día con Cristo. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, de esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el lema de nuestro plan estratégico en la iglesia. Mientras vamos, hagamos discípulos de todas las naciones. Mira, no solamente en el Nuevo Testamento habla de hacer discípulos, porque este concepto está alineado con el Antiguo Testamento. Vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Escúchame, si tú haces lo que el Señor dice, entonces Él bendecirá a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere una nación para tener con Él comunión íntima y para que sirvamos de ejemplo a los demás, a las demás naciones. El propósito de Dios con un pueblo insignificante como Israel era que fuera modelo para las demás naciones, que los sabios se avergonzaran y que los reyes cayeran de rodillas. Pero no se cumplió el propósito porque el pueblo de Israel se dejó engañar por el mundo, así como hoy la iglesia se deja engañar por el mundo y se deja vender falsos conceptos teológicos que lo único que hacen es tergiversar la verdad del evangelio. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 42, verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y te pondré por luz a las naciones. Cuando tú abres tu boca, de tu boca, cuando predicas el evangelio,
sale poder. Vuelvo y me reitero en lo que siempre he dicho. Cuando tú hablas, tus palabras no tienen poder. Pueden generar elementos emocionales en la psique de la persona, pero no tiene poder. Cuando a mí me da cosa, porque a veces me preguntan las personas, pastor, ¿cómo está? No, hermano, estoy todavía molesto con esto de la columna, y que no me va a escuchar mi esposa. Estoy todavía con esto de la columna, estoy enfermito con la columna. Y dice, yo ato esas palabras en el nombre de Jesús. Yo ato esas palabras. Usted está sano. Y le digo, no, yo no estoy sano, yo tengo un problema en la columna, tengo 7 hernias. ¿Cómo así? No, es que usted tiene que declararlo por fe. Y yo, ¿qué es fe? Fe es creer que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y si Dios me tiene caminando con estas hernias, es porque Él tiene un propósito para mi vida. Pero yo no me puedo engañar. Yo sé que Él me puede sanar y yo sé que Él me va a sanar, pero yo no puedo ser exógeno a la realidad. Entonces, el hecho de que yo diga que estoy enfermo no es para atar las palabras, ni porque Satanás entonces me va a enfermar más. No, para nada. Olvídate de eso. Satanás conmigo no puede hacer nada ni enfermarme más. ¿Sabe qué es lo que tiene poder? Cuando usted predica a Cristo. Cuando está uno a pesar de su enfermedad, cuando uno ve personas rengueando, cuando uno ve personas caminando de una manera triste, o ver personas en una silla de ruedas como mi amigo Jairo Pulgarín en Armenia, que predica a Cristo de una manera vehemente, que ni siquiera a veces se le puede entender, y ese hombre no escatima ningún esfuerzo para predicar el evangelio. Cuando uno ve hombres de esos, uno dice, miserable de mí, porque este hombre en una silla de ruedas predica a Cristo con vehemencia, y yo que puedo hacerlo en cualquier lugar, me abstengo de hacerlo. La palabra poder viene cuando tú predicas a Cristo. Cuando tú declaras el evangelio del Señor Jesucristo, ahí es donde está el poder para transformar vidas, el poder para cambiar vidas, porque el Espíritu Santo se mueve a través de ti con poder para que muchos lleguen al evangelio del Señor Jesucristo y sean salvos para el cielo. Hermano, el término nación viene de un griego que se dice etnia. ¿Qué es una etnia? Una etnia es un conjunto de personas que comparten en común unión una misma cultura, un mismo idioma, una misma historia. Mira, existen en el mundo más etnias que naciones. Voy a contarte esto. Colombia es un estado laico, es un país, es una nación. Y según las últimas estadísticas, existen más de 120 etnias que no han sido alcanzadas por el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Escuchaste, Omar? Más de 120 etnias dentro del país de Colombia que no han sido alcanzadas por el evangelio. Por eso el Señor Jesucristo, con esas palabras, no estaba pensando en las divisiones territoriales, lo que me separa de Colombia con Venezuela, Colombia con Ecuador. Él estaba pensando en esas personas cercanas, en esas personas, en esa etnia que comparte mi propia idiosincrasia, mi propia cultura. Mis amados, la gran comisión no es ir, la gran comisión es venir y hacer discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirte que cierres tus ojos. Y yo no sé si tú en este momento tienes tu corazón desgarrado como el mío. Si reconoces conmigo que la iglesia se ha vuelto un escampadero para pecar. Si reconoces conmigo que la iglesia se ha convertido meramente en un disfraz, yo te invito para que juntos hoy, en este instante, en este momento, caigamos de rodillas delante de Dios y le pidamos perdón por nuestro pecado. Pidámosle perdón a Dios hoy aquí como iglesia, y Él extenderá su perdón a nosotros. Él está esperando que esta tu iglesia
se humille y le pida perdón. Job no sabía si sus hijos pecaban, pero él cada mañana se levantaba y hacía un holocausto por cada uno de ellos y decía: Señor, por si alguno de mis hijos ha pecado, para tener tu misericordia. Hoy yo te digo, si tú no has pecado, pero hay otro que sí, dile: Señor, yo te pido perdón por si de pronto alguno de nuestra iglesia ha pecado. Hoy te invito para que le digas: Señor, perdónanos. Perdónanos porque yo y mi casa hemos pecado contra ti. Perdónanos porque yo y mi iglesia hemos pecado contra ti. Perdónanos porque nos hemos levantado para hacer lo que a ti menos te gusta y nos hemos sentado para hacer lo que a ti más te gusta. Perdónanos, Señor, porque se me ha olvidado el arte de evangelizar. Perdónanos, Señor, porque se nos ha olvidado llevar el evangelio del Señor Jesucristo, porque nos hemos acomodado y nos hemos convertido en citadinos. Señor, tú nos diste una palabra clara. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Tú no estás en tinieblas, tú estás en luz. Levántate, iglesia, colócate de pies y predica que Jesucristo es el Señor. Hermano, yo le invito para que se coloque de pie y dígale: Señor, lo que yo voy a hacer de pie, también lo voy a hacer de rodillas. Dígale: Señor, yo quiero pedirte que a través de mi profesión yo pueda tener un espacio, un momento para hablarle siquiera a uno, para que conozca de ti. Y si tienes temor por tu testimonio, pídele a Dios que Él haga en ti, que Él te limpie, que te lave. Y esa persona va a ver que tú eres un hombre arrepentido. Esa persona va a ver que eres un hombre común y corriente, que peca, y como dice Santiago de Elías, sujeto a bajas pasiones. Tú y yo somos sujetos a bajas pasiones, pero fiel es Dios, que perdona nuestro pecado y nuestra iniquidad cuando lo confesamos con dolor y con deseo de ser cambiados. Señor, perdónanos. Perdónanos como iglesia, porque la tarea, Señor, no es llenar edificios. La tarea es pregonar, la tarea es predicar, la tarea es proclamar el evangelio de salvación. Tú y yo somos el pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Salgamos juntos y volvamos a los comienzos y prediquemos a Cristo para la honra y la gloria de su nombre.